Tema número 8. Mis metas y objetivos a conseguir. Te deseo una excelente y motivadora jornada el día de hoy. Por acá nuevamente tu amigo Rafael Cristo y ya estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo tema de este curso de automotivación para alcanzar resultados extraordinarios. Sin tiempo que perder, vamos a lo importante. ¿Has pensado en tu futuro de aquí a 5 años? ¿Piensas en algo que quieres hacer dentro de 6 meses o tal vez estás preocupado por las tareas que debes cumplir para mañana? Para llevar a cabo tus planes, hablemos de los compromisos más pequeños hasta los más grandes, primero es necesario saber cómo establecer metas. En diferentes niveles, todos los días debemos establecernos metas y luego comenzar a trabajar para lograrlas. La cuestión radica en que dependiendo de cómo se haga esta definición, para muchos, se vuelve prácticamente imposible convertir en realidad lo planeado. Ahí es donde incluso los más capaces se sienten frustrados. Entonces, ¿cómo establecer metas para que realmente nos lleven más lejos y nos permitan alcanzarlas? Vamos a comenzar por las definiciones específicas de este tema, sobre todo porque qué cosas son las metas. Bueno, las metas son cuantificaciones específicas de algo que queremos lograr. En general son parte de un objetivo, pero son más precisas. O sea, pueden relacionarse con cualquier cosa y tienen fechas y plazos de cumplimiento. Desde la vida personal hasta la profesional, las metas ayudan a las personas a conseguir lo que quieren. Por lo tanto, definirlas es importante para que sepas exactamente qué debes hacer para lograr lo que anhelas. Ahora, una duda muy común es la diferencia entre metas y objetivos. Por mucho que se vean iguales, pues evidentemente no lo son. Hay factores que vinculan un concepto con el otro y que suelen estar relacionados. Sin embargo, son diferentes formas de alcanzar algún logro, en mayor o menor proporción. Un buen ejemplo de objetivo es conseguir una mayor cualificación profesional. Naturalmente esta es una idea muy subjetiva y amplia, ya que se pueden lograr de diferentes maneras. Aún así es un objetivo concreto y tangible que se puede alcanzar. Lo que alejará el objetivo de esta idea más subjetiva y la transformará en algo concreto es precisamente la meta. Con el ejemplo dado anteriormente podemos definir que la primera meta dentro del objetivo de obtener la calificación profesional es realizar un curso específico. Así, completar este curso será la meta que tendrá una persona. En consecuencia, forma parte de un objetivo más amplio y completo que es el desarrollo profesional. En este caso, ambos conceptos están relacionados e integrados, pero la meta es siempre un enfoque mejor definido y es parte de una estela de esfuerzos para alcanzar el objetivo determinado. Antes de fijar metas, es fundamental saber que es una idea mucho más concisa e incluso rigurosa. Esto supone que cuando hablamos de ellas, la propuesta es siempre trabajar con una realización muy clara, que debe suceder en un periodo específico. Además, los recursos necesarios para lograr esta meta también tienen que estar bien definidos. Por ejemplo, vamos a utilizar un valor monetario que siempre es mucho más fácil de analizar y de comprender. Si deseas ahorrar una cantidad, digamos, de $15,000, deberás decidir cuánto tiempo es el ideal para alcanzar esta meta. De lo contrario, dejarás el margen del logro muy abierto, lo que no tiene sentido ya que supondrá la pérdida de tiempo para lograr esta meta. Ahora bien, si quieres reunir este monto dentro de 1 año y medio, por ejemplo, define que tu meta es obtener $15,000 en 1 año y 3 meses, por ejemplo. Asimismo, deberás identificar qué esfuerzos serán necesarios para alcanzar esa meta. En este ejemplo, la aplicación principal será ahorrar dinero. Entonces, una posible opción, quizás, sería establecer pequeñas metas mensuales que te permitirán alcanzar $15,000. Entonces, para saber establecer esta meta es importante entender que debe estar bien definida con un plan de alcance y sobre todo realistas. De lo contrario, todo este esfuerzo puede llevar a la frustración y al final no se logrará el objetivo. Ahora, las metas ayudan a que las personas se mantengan enfocadas. Por supuesto, si necesitas lograr algo, toda tu dedicación debe estar dirigida a eso. Muchas veces, por cansancio, compromiso excesivo u otros factores, es bastante común no permanecer concentrado en este logro. Sin embargo, cuando se establecen metas, tu deseo se cuantifica y esto ayuda a orientar todos los esfuerzos de una mejor manera, además de requerir cierta planificación. Las metas también pueden ser una forma de hacer posible los objetivos más grandes. Esto se debe a que en general son puntos de conquista que forman el camino hacia el éxito.
De esta forma, puedes estimular un desarrollo propio de manera paulativa, respetando tu tiempo pero generando resultados positivos. Esto te ayudará a mantenerte motivado y encaminado. Ahora, ¿cómo establecer metas que te ayudan a lograr precisamente esos objetivos? Bueno, para muchas personas esta es la pregunta del $1.000.000. Después de todo, la libertad que tenemos a la hora de definir un objetivo es simplemente enorme. Por ejemplo, puedes establecer la meta de caminar sobre la luna dentro de 5 años. Nadie te impedirá hacer planes sobre eso. Pero, ¿realmente cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Es un ejemplo exagerado, pero ilustra el problema en cuestión. Establecer una meta no garantiza que se logre. Y puede resultar muy frustrante, sí, lo sabemos. Para asegurarte de que tus objetivos sean realistas y de hecho puedas lograrlo, aquí te van algunos consejos que puedes poner en práctica ahora mismo. El primero es: elige metas que sean importantes para ti. Nadie puede negar que uno de los ingredientes esenciales para alcanzar una meta es la motivación, especialmente si la meta en cuestión es desafiante. Es cierto que no se trata de actuar con emoción y que es importante seguir un proceso basado en acciones prácticas y racionales para concluir con lo establecido. El segundo sería: sigue el método SMART. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. El método SMART es una forma muy útil de determinar objetivos alcanzables y que aporta resultados reales a una persona. Ahora, ¿cómo establecer metas utilizando este método? Pues es sencillo. Primero, hay que asegurarse de que sean específicas. O sea, en lugar de pensar en ideas vagas y abstractas, genera objetivos concretos y claros en tu mente. Esto facilitará muchísimo el trabajo. Además, tienen que ser medibles. No pueden alcanzar una meta sin seguirla de cerca, así que asegúrate de que sea posible medir su progreso en la consecución de la meta. Debe también ser alcanzable. Recuerda que hablábamos de caminar sobre la luna, ¿no? Bueno, es importante que sea realista y que sepa lo que quieres lograr. También tiene que ser relevante, o sea, ¿qué influencia tendrá esta meta en tu vida o en la vida de los demás? Es decir, ¿cuál es su relevancia? Pensando en tu empresa, ¿cuál es la relevancia de esta meta planeada para tu negocio? Y además tiene que ser temporal, o sea, ¿cuál es la fecha límite para completar esta meta? Sin esto es más fácil decir mañana lo hago y dejar las tareas más complicadas para después. Te voy a dejar por acá también un artículo que escribimos para un curso anterior que precisamente abunda y profundiza más sobre este tema para que lo puedas consultar. El tercer consejo sería: establece prioridades. Incluso podemos intentarlo, ¿ok? Pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. O sea, así que no insistas en pensar que todos tus objetivos tienen igual importancia y deben perseguirse al mismo tiempo. Dado que el plazo es limitado, el enfoque debe también serlo. Entonces, define lo que es importante para hoy y merece tu atención justo en este momento. Esto no significa evidentemente que debas obsesionarte con un solo objetivo y no pensar en nada más hasta alcanzarlo. O sea, es posible trabajar en paralelo con metas completamente diferentes, pero lo fundamental es que prevalezca esto del sentido común. En lugar de trabajar 10 metas juntas, ¿por qué mejor no dedicarse a 2 o 3, por ejemplo? El cuarto consejo sería: divide los objetivos en tareas más pequeñas. Los grandes objetivos pueden parecer imposibles de alcanzar. En tal caso, lo que suele ocurrir es un círculo vicioso que impide que la persona salga de la inercia. En este ciclo, el desafío parece inmenso. Puede resultar en una falta de motivación. ¿De qué sirve actuar sin ver resultados? Es la pregunta más común. Y precisamente debido a la falta de resultados, todo parece imposible y por lo tanto los objetivos no se cumplen. Una posible solución sería dividir los grandes objetivos en tareas más pequeñas y sencillas. Cuando menos lo esperas, ya estarás mucho más cerca del destino final. El consejo número 5 sería: aprende del ejemplo de otras personas. Evidentemente los objetivos de cada persona varían, pero no por eso debes sentir que no tienes nada que aprender con el resto o con el ejemplo de los demás. Y no solo eso, o sea, estamos hablando de aprender de las historias de éxito, sino también de las metas que alguien no ha logrado alcanzar. O sea, qué hizo bien o qué hizo mal, cómo imitarlo o hacerlo de otra manera. Sea cual sea el ejemplo de un empresario famoso, de un familiar tuyo, observa cómo los obstáculos de esta persona pueden servirte de lección. Así, ante los desafíos de conseguir una meta, será más fácil saber qué hacer en lugar de simplemente rendirte o engañarte, pensando que dedicarte a otra de tus metas es la respuesta. El sexto consejo sería: elige metas en las que puedas trabajar ahora. Es excelente y de hecho muy necesario pensar en el futuro, pero la idea es ser práctico. Establece metas que puedas alcanzar, que puedas comenzar a perseguir ahora mismo. Una meta que solo la podrás empezar a perseguir dentro de un tiempo tiene otro nombre. En este caso sería un sueño. Pero entonces, ¿significa que no vale la pena hacer metas a largo plazo? Al contrario, incluso para un plan, para el futuro, hay acciones que debes realizar en estos momentos.
La advertencia aquí es que no te apegues demasiado a los ideales con los que no puedes comprometerte en este momento y que robarían toda tu atención de las posibilidades que están a tu alcance. El consejo número 7 sería establece un plan de acción. O sea, ¿quieres alcanzar de verdad tus metas? Pues evidentemente necesitas un plan de acción, es decir, una idea clara de cómo lo lograrás. Por ejemplo, piensa que deseas duplicar tu número de clientes en tu negocio. Es un gran objetivo, sin duda, pero solo con él no tendrás idea de cómo hacerlo. La elaboración de un plan de acción implica decidir, por ejemplo, qué estrategias de marketing utilizar, cómo pretendes mejorar los procesos de venta, el servicio al cliente, el producto y otros aspectos del negocio para garantizar que la base de clientes se duplique. El consejo número 8 sería evalúa las metas que ya has logrado. Puede que no te des cuenta, pero probablemente hayas logrado muchos objetivos. Por un momento deja de enfocarte en lo que salió mal y analiza todo lo positivo que ya has logrado. Aprende de los objetivos ya alcanzados. ¿Qué hiciste bien que te permitió completar lo que habías planeado inicialmente? ¿Cometiste algún error en medio del camino que retrasó esta meta? Anota todos esos detalles relacionados con las metas que has cumplido, así como los resultados que éstas te han producido. Esto sin duda te dará más confianza y fuerza para seguir buscando los objetivos actuales. El consejo número 9 sería no olvides tus valores. A veces puede parecer que la única forma de lograr determinada meta, tal vez incluso hacer realidad un sueño, es hacer algo que va en contra de tus principios y valores. Si esto sucede, debes saber que algo anda muy mal. Quizás tu objetivo está desviado o las decisiones que tomaste mientras lo buscabas fueron incorrectas. Nunca abandones tus valores solo para hacer el trabajo. Las consecuencias negativas de esto pueden ser mucho más duraderas que el resultado positivo que buscas. Recuerda siempre las razones para apreciar tus valores y descubres cómo pueden ser positivos para ti o tu negocio. Esto ayudará a reevaluar lo más importante. El consejo número 10 sería no tengas miedo de soñar en grande. Los grandes logros solo lo logran, valga la redundancia, quienes se atrevieron a soñar en grande y a trabajar para que no fuera solo una idea. Por lo tanto, asegúrate de pensar en grande. Recuerda siempre que incluso con una meta alta en este momento es importante marcar un camino coherente para alcanzarla con tiempo y dedicación. De esta forma no vas a olvidar los valores importantes, sino que dividirás tus metas en tareas más pequeñas y tendrás el enfoque necesario para cumplir cada una hasta que veas el resultado final. El consejo número 11 sería céntrate en objetivos realistas. Tus metas deben estar en consonancia con tu realidad actual. Esto está relacionado con el tiempo que puedes dedicarle, los esfuerzos que estás dispuesto a realizar, el dinero que necesitas invertir, entre otros factores súper importantes. No se trata de limitar tus objetivos, sino de hacerlos realistas. Esto hará que el camino sea mucho más viable, aunque a veces sea difícil. Después de todo, si tienes los recursos necesarios y te sientes listos, solo depende de tu dedicación a esta meta. El gran riesgo de establecer metas que son muy difíciles de lograr es justamente la frustración. Esto puede ser un factor muy perjudicial para tu confianza y autoestima. El fracaso es a menudo el resultado de metas poco realistas y no tiene nada que ver con tu capacidad. El consejo número 12 sería establece un cronograma de acciones. Saber cómo establecer metas implica comprender mucho el momento en que deben alcanzarse. Por ejemplo, si deseas lograr una meta en 3 meses, sencillamente debes definir un plan de acción que sea completamente adecuado y alcanzable en esos 90 días aproximadamente. El cronograma es lo que ayudará justamente a distribuir los esfuerzos en ese tiempo, con determinación de los avances que necesitas haber logrado cada semana o mes, por ejemplo. Así, además de contribuir o de distribuir los esfuerzos de forma equilibrada, es más fácil visualizar la progresión hacia la consecución de esta meta. El consejo número 13 sería mantén tus metas simples. Cuanto más complejas sean tus metas, más difícil será entender cómo alcanzarlas. De nuevo se trata del enfoque. Por lo tanto, tu deseo debe ser muy simple, enfocado en un solo cumplimiento a la vez. Esto ayuda a dirigir los esfuerzos sin generar agotamiento o abandono por no saber cómo afrontar la situación. Y finalmente, realiza un seguimiento de tu progreso. Es necesario resaltar que las metas deben seguirse y chequearlas. Solo entonces sabrás qué tan cerca estás de alcanzarlas, si necesitas hacer ajustes o reevaluar tus planes. Hay muchas formas de realizar un seguimiento de tu progreso, especialmente cuando se trata de objetivos comerciales, que se basan muy fácilmente en métricas dedicadas a evaluar, digamos, todos los aspectos del negocio. Básicamente lo que necesitas es equilibrio para mantener la mente en las estrellas sin despegar los pies del suelo.
Ahora vamos a la segunda parte de este tema del día de hoy, que son las fortalezas y debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Las fortalezas y debilidades se refiere a aquellas cualidades positivas o negativas que caracterizan a una persona. Estas pueden constituir oportunidades o amenazas, respectivamente, para alcanzar objetivos personales, laborales o académicos. Para que una cualidad sea considerada fortaleza, tiene que ser un rasgo dominante en la persona, ser valorada como algo especial en una cultura y tener un opuesto indeseado. Ese opuesto indeseado es lo que llamamos debilidad, y las debilidades, a la inversa de las fortalezas, son defectos rechazados por nuestra cultura, es decir, son rasgos indeseables. Vamos a ver una lista explicada de fortalezas y debilidades contrapuestas. Esto nos permitirá hacer conciencia de su importancia y valor social. En primer lugar tenemos la integridad versus la corrupción. La integridad es una fortaleza que consiste en la capacidad de ser honesto y transparente en nuestras relaciones con las personas y en nuestras actividades, sean laborales o académicas. Una persona íntegra es aquella que hace prevalecer el bien en toda circunstancia. La corrupción es lo contrario de la integridad y por ende es una debilidad. Una persona que no antepone el bien común o los valores en sus relaciones personales y en sus actividades es una persona corrupta y en consecuencia indeseable. El segundo ejemplo sería el afán de superación versus el conformismo. El afán de superación no es otra cosa que ambición, evidentemente en su sentido positivo. Se trata de un deseo vivo y manifiesto de mejorar, crecer y desarrollarse plenamente hacia la mejor versión de uno mismo. El afán de superación de una persona puede animar a otros a superarse y crear bienestar a su alrededor. La gente con un saludable afán de superación siempre es motivo de inspiración. El conformismo, en cambio, es una debilidad que consiste en conformarse con la realidad propia e instalarse en ella, mostrando desinterés absoluto por mejorar las cosas y progresar. Las personas conformistas son muy propensas a instalarse en lo que hoy se denomina zona de confort, y esto es contrario al valor de la superación. El tercer ejemplo sería empatía versus indiferencia. La empatía es la capacidad de ponerse en la situación del otro. Es una fortaleza que facilita el diálogo, la comprensión y la búsqueda de soluciones conjuntas. La empatía se complementa con la empatía, que permite poner límites a la propia sensibilidad frente a los excesos y abusos. La indiferencia es lo contrario a la empatía y como tal es una debilidad, ya que la persona no logra conectar con las necesidades y puntos de vista de otros seres humanos. Con el tiempo la indiferencia puede generar un comportamiento tiránico, pero también aislamiento. El otro ejemplo sería compañerismo versus individualismo. El compañerismo es sencillamente manifestar una actitud cordial y colaborativa con los compañeros de estudio o trabajo, por lo cual es fundamental en el trabajo en equipo. El individualismo es una debilidad porque por un lado implica alienarse respecto al equipo de trabajo y por el otro la incapacidad de pedir ayuda cuando es necesario. El ejemplo número 5 sería solidaridad versus egoísmo. La solidaridad es una fortaleza. Ser solidario es brindar apoyo a alguien en un caso que lo necesite, incluso fuera del ámbito de un grupo inmediato. Por ello la solidaridad es un valor muy preciado en nuestra sociedad. El egoísmo consiste en centrar la atención solo en los intereses propios, lo que no solo conduce a falta de solidaridad, sino a prácticas potencialmente dañinas contra los demás. El ejemplo número 6 sería disciplina versus indisciplina. Bueno, la disciplina es la capacidad de trabajar de una manera ordenada y constante por el logro de los objetivos. Es una fortaleza porque permite el mejoramiento constante de la persona y a la vez es estímulo entre quienes le rodean. La indisciplina, por su parte, es un comportamiento desordenado, tanto en lo que a normas de convivencia se refiere como en las rutinas de estudio o trabajo. Es una debilidad porque atenta contra la relación armónica de los equipos de trabajo y contra el mejoramiento personal. El ejemplo número 7 sería responsabilidad versus irresponsabilidad. La responsabilidad sería en este caso ser capaz de responder ante los deberes por voluntad propia. Por ello es una fortaleza muy valorada. La irresponsabilidad es la falta de voluntad para cumplir con una obligación. O sea, las personas irresponsables no solo no hacen su trabajo, sino que resisten a dar una satisfacción por ello a las personas afectadas. El ejemplo número 8 sería dedicación versus perfeccionismo. La dedicación es una fortaleza porque garantiza los mejores esfuerzos de la persona para lograr un trabajo de la mejor calidad posible. Esto redunda siempre en el bien común y en el éxito personal. Y esmerado no se rinde a las dificultades cotidianas ni por su lado, el suele confundirse erróneamente.
El perfeccionista tiene miedo a inflexible. Dado que los perfeccionistas expresan altos niveles de frustración y de intolerancia, lo cual constituye en este caso una debilidad. El ejemplo número 9 sería tolerancia versus intolerancia. La tolerancia es la capacidad de aceptar la libre expresión de los demás, independientemente de los desacuerdos. Implica por ende un margen valioso de respeto y actitud democrática. Por su lado, la intolerancia es la incapacidad para aceptar a los demás como son o de aceptar sus ideas cuando éstas son contrarias a las nuestras. El intolerante no respeta a los demás y manifiesta un carácter autoritario. El ejemplo número 10 sería generosidad versus mezquindad. En este caso, la generosidad es la capacidad de compartir aquello que se tiene con los demás. No solo se refiere a cosas materiales, ser generoso es también compartir conocimientos y dones y disponer de nuestro tiempo para ayudar. Esto redunda en el crecimiento mutuo y el espíritu de equipo. La mezquindad, por su lado, es reservar para uno mismo tanto los bienes materiales como los dones y conocimientos, muchas veces por miedo a ser superado por otros o por un espíritu de rivalidad. La mezquindad impide el crecimiento mutuo y genera resentimiento. El ejemplo número 11 sería autoconfianza versus inseguridad. La autoconfianza implica confiar en las propias potencialidades y rasgos de carácter y darlas a conocer. Esta seguridad y transparencia despierta en los demás la actitud de apertura y confianza en nosotros. Por su lado, la inseguridad nace de la poca confianza en nuestro carácter o de la calidad de nuestros dones, lo que inhibe la conducta y conduce al aislamiento. Las personas inseguras tienen mucha dificultad en darse a conocer, lo que trae como consecuencia la incapacidad para atraer la atención positiva de los demás. El ejemplo número 12 sería la paciencia versus la impaciencia. La paciencia es ese don de saber esperar y respetar los procesos y sus resultados. Es una fortaleza relacionada con la tolerancia, la disciplina, la flexibilidad y el crecimiento mutuo. La impaciencia, por otro lado, consiste en la incapacidad de esperar el debido tiempo que toma obtener esos resultados. Es una debilidad porque expresa intolerancia, incapacidad de lidiar con la frustración y abandono de los procesos cuando los resultados no son inmediatos. El ejemplo número 13, y vamos a finalizar con este, sería la resiliencia versus la rigidez. La resiliencia es la capacidad de procesar y transformar las malas experiencias en aprendizajes para el crecimiento personal. Incluye la capacidad de proteger la propia integridad y la resistencia frente a la presión de las circunstancias. La rigidez es la actitud contraria a la resiliencia. Las personas rígidas no aceptan la frustración como una posibilidad, por ende tienen gran dificultad en evaluar las situaciones y autoevaluarse para adaptarse, aprender y superar la adversidad. Hay muchísimas otras fortalezas y debilidades que pudiéramos mencionar, como por ejemplo la perseverancia versus la inconsistencia, la versatilidad y la inflexibilidad, la motivación y la apatía, la proactividad y la reactividad, la comprensión y la severidad, la determinación y la indecisión, la eficiencia y la ineficiencia, la diligencia versus la procrastinación, la asertividad versus la pasividad, la sociabilidad versus la timidez, la gratitud versus la integridad, la humildad y la soberbia. En fin, pudiéramos mencionar muchísimas más. Pero lo esencial de esta idea de nombrar y describir algunas fortalezas y debilidades no es reprimir si poseemos algunas de estas debilidades que hemos mencionado, sino valorar qué áreas es la que debemos trabajar para superar ciertas limitaciones que nos impiden avanzar. Y bueno amigos, sin más que abordar para no seguir extendiendo este capítulo, me despido por hoy. Espero que les haya aportado algo de valor y nos vemos mañana para seguir creciendo, creando y aprendiendo a motivarnos en cada nueva jornada. Chao.